por estar aquí en el día de hoy, que ha salido soleado y un poco fresco. Y pues vamos a hablar de un tema pues que yo creo que es un poco como los unicornios, ¿no? Todo el mundo habla de ello, pero nadie sabe muy bien cómo hacerlo, nunca lo ha visto. Es la transformación digital en la industria, ¿no? Cómo manejamos modelos industriales alejados de los modelos sexys de Coca-Cola y de grandes marcas, pues para mejorar la eficiencia, para mejorar... Bueno, os estoy adelantando cosas. Yo creo que, si me lo permitís, voy a pasar a presentaros Integra, que es una empresa que casi todos conocéis, y a partir de ahí empezamos ya con las cosas que están relacionadas con la industria 4.0, la digitalización y la tecnología. Y más ahora que están cayendo a través de los fondos Next unas subvenciones muy potentes e importantes. Bueno, Integra es una consultora tecnológica y estratégica de primer orden. Es una empresa que tiene 700 empleados, está distribuida por toda España y se compone de unas áreas verticales muy fuertes, entre las cuales está todo lo que es estrategia, con excelencia empresarial, está talento, gestión y soluciones de recursos humanos. Tenemos la parte de tecnología de grandes infraestructuras, del cloud, de ciberseguridad. Tenemos soluciones de negocio para gente que quiere cambiar su modelo de gestión, sus procesos, su cadena de valor. Tenemos, desde luego, IoT, data y inteligencia artificial, que hoy hablaremos de eso también. Y luego tenemos, pues, experiencia digital, ¿no? Todo esto son unas áreas muy, muy, muy fuertes que nos permiten realizar soluciones transversales, integrales para todas las empresas. Nosotros somos top partner de Microsoft, Gold Business Partner de IBM. En fin, tenemos una larga experiencia como partner premium de casi todas o de todas las grandes marcas que existen en este planeta. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a pasar un poco a hablar de lo nuestro. ¿Y qué mejor forma de hablar que contándoos de qué os vamos a hablar, ¿vale? Lo primero, bueno, hablaremos un poco del contexto, os hablaré de lo que probablemente ya casi todos sabéis, por eso estáis aquí. Hablaremos de necesidades y oportunidades, os hablaremos de una herramienta de diagnóstico que tenemos nosotros que nos va a permitir realizar auditorías digitales de nuestra empresa y definir el punto de partida. Hablaremos de la innovación, metodologías para reflexionar, ese momento de escucha que es tan importante, y de técnicas de innovación, pues para poder pensar soluciones para nuestra industria. Y todo esto, bueno, pues lo intentaremos encajar en el rato que tenemos para el webinar. Entonces, espero que sea interesante lo que os vamos a contar. Contexto, bueno, esta es la gran frase. Vivimos tiempos de cambio acelerado, ¿no? Lo del cambio es una constante, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que la tasa de progreso tecnológico cada vez va más deprisa. El ejemplo de la bola de nieve a mí me encanta. Yo que soy montañero, siempre he visto pedacitos de hielo que caen y cada vez se van haciendo bolas más grandes y dejan surcos muy profundos. Pues es lo que nos iba pasando con la tecnología desde hace aproximadamente 30 años. Nos vamos a engañar diciendo, no, es que esto es de ayer. No, mentira. Llevamos 30, 40 años, desde los años 80, con una evolución constante. Lo que sucede, ¿cuál es el paradigma actual? Cada vez es más deprisa, cada vez va más deprisa. Entonces, eso nos debería llevar a esa reflexión de cómo mantenerme en el mercado, cómo liderar yo esos cambios en el mercado, cómo dejar ese surco profundo a través de los cambios en la industria. A mí este tipo me gusta mucho, el Ray Kurzweil, y este señor es un inventor, ¿no? Este ha trabajado muchas cosas. Os recomiendo que lo busquéis en la Wikipedia. Tiene un historial muy interesante de ayuda a la gente con discapacidad y también para el tema de la música. Y este, bueno, pues nos hablaba de la ley de Moore, que es esto de que la capacidad de los procesadores se va duplicando cada año. Pero él decía, bueno, que primero que era exponencial la capacidad a la que los ordenadores iban a ir creciendo, pero lo que nos decía es que se acercaba a una singularidad. Es decir, de la misma forma que la revolución industrial fue un cambio en el paradigma de la historia humana, detrás de la revolución industrial hay una forma de vida, delante hay otra forma de vida, pues Rey lo que nos está diciendo es que vamos a vivir otra ahora, ¿no? Esto os lo digo un poco pues para avisaros de la importancia de los cambios y de que definitivamente van a afectar a nuestras industrias. De hecho, ya lo están afectando. La pregunta es cuándo queremos nosotros que esto suceda. Yo empezaría por, oye, vamos a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Oye, vamos a
a preguntarnos, ¿nosotros hacemos algo para reducir tiempos de ejecución y fabricación en nuestra industria? Esta diapositiva la he puesto negro sobre blanco, porque quiero que estas preguntas, y estas son algunas de las preguntas, hay muchas más, pero esto responde a la necesidad de mucha gente que no percibe cuál es el valor de la digitalización en la industria, ¿no? Lo de, oye, yo hago mecanizados desde hace muchos años, yo hago unos tubos estupendos, yo hago chapa, yo hago cromados, y esto siempre ha sido así. Bueno, pues hay muchas preguntas que esta gente debería poder hacerse y que probablemente vosotros os estáis haciendo. Oye, ¿controlamos los tiempos de parada? Oye, proveemos de datos a nuestra cadena de suministros y a nuestro almacén. Si hay tiempos de parada, avisamos al almacén, podemos pedir stocks, podemos parar envíos, hacemos mantenimiento preventivo. Oye, somos capaces de detectar cuando una máquina es probable que se atasque. Por ejemplo, esto sucede con las brocas que hacen agujeros a gran profundidad. Es razonablemente sencillo con determinados sensores detectar con cierto punto de calor y cierto punto de vibraciones el porcentaje de fallo que tiene esa máquina. Y en ese momento tú puedes parar, dejar que se enfríe, reducir las vibraciones metiendo una broca más gorda, más pequeña o inyectando algún líquido o lo que sea y volver a profundizar. Eso se puede hacer en las máquinas. Esto lo hacemos nosotros. Velamos por que se cumplan las normas de seguridad de una forma automatizada. Por ejemplo, sabemos si todos los operarios que hay en una cadena que tienen que llevar casco lo llevan. Sabemos si una persona que está en un sitio que es clave o de riesgo, sabemos si se ha desplomado, si se ha caído, si se mantiene en la vertical o está en el suelo. Somos capaces de garantizar la seguridad de una forma mucho más automatizada, que no sea un encargado de seguridad que tenga que ir uno a uno viendo si cumple toda la normativa y lleva todos los equipos. Hemos pensado en disminuir los recursos y la energía consumida, ¿vale? Entonces son preguntas que nos podríamos seguir haciendo, pero es que hay muchas más. Oye, ¿qué hacemos para disminuir el desperdicio? Por ejemplo, yo el otro día estaba en una empresa y nos decía, oye, yo es que aquí voy trayendo material, lo he hecho unas grandes cubas, lo traemos a mano, el señor que lo lleva con una orden de fabricación en papel, se la lee y va echando. Entonces pasan dos cosas, que puede que se salte alguna de las líneas, con lo cual ya la cuba esa podría no hacerse como nosotros queremos que se haga y sería toda ella un desperdicio. Y dos, a la hora de echar manualmente pues líquidos, sacos o lo que sea, se le caen cosas. No es mucho, pesa un 2, 3, 4, 5% según el tipo de producto. Dice, claro, decía, esto no tengo muy claro cómo reducir el desperdicio, ¿no? O cómo controlar el volumen de desperdicio, porque eran incapaces de saber exactamente cuánto perdían. Bueno, pues esto existe. Oye, si la entrada de datos o la recogida de datos, en este caso, para un operario, es en papel, eso se puede sustituir por aplicaciones en el móvil. Que te diga, oye, haz esto. Y cuando lo haces, check. Entonces te dice el siguiente, hazlo esto. Así no te dejas cosas por el camino. Para disminuir el desperdicio podemos ver los volúmenes, los pesos que metemos en un sitio. También existe la opción de mejorar la efectividad del equipo. ¿Cómo la mejoramos? ¿Qué es eso de la efectividad del equipo? Como si yo tengo unos operarios, tengo unos administrativos, unos comerciales, ¿cómo hacemos que todo esto mejore? ¿Vale? Y luego los Virtual Training Simulators, oye, pues si vas a usar máquinas complejas, en vez de usar grandes robots o usar grandes planchas que, bueno, pueden provocar daños en el sistema si están mal usadas o pueden provocar un desperdicio necesario, oye, ¿no podemos crear un sistema, una sala de entrenamiento donde enseñemos a la gente, donde como los simuladores de vuelo? Claro, una persona no la ponen en un Boeing 747 y le dicen, hala, date una vuelta hasta Nueva York y vuelves. Pues no, lo ponen en un entrenador virtual y ahí es donde hace sus pinitos hasta que alcanza un nivel y entonces le dejan la máquina, ¿verdad? Bueno, todo esto yo entiendo que si estamos aquí es porque todo esto hemos pensado en ello. Y si no lo hemos pensado, este es un buen momento para empezar a pensar en todas estas cosas, ¿no? En qué es lo que hacemos por nosotros mismos. A mí hay un libro que a mí me gusta especialmente, que todos conocéis, que es de nuestro amigo Lewis Carroll, ¿no? Alicia del País de las Maravillas. Y ahí veis la conversación entre el gato de Cheshire, el gato evanescente que se hacía invisible, y Alicia, que un día está andando, llega a una bifurcación, y ahí está el gatito, y Alicia le dice, oye, le dice al gato, ¿qué camino tengo que tomar?
Y claro, el gato le dice, pues hombre, depende a dónde quieras ir. Y dice Alicia, pues me da igual, no me importa mucho. Y el gato le dice, pues si no te importa, cualquier camino te va bien. Y dice Alicia, hombre, pues que quiero llegar a algún sitio. Claro, no es andar para andar, quiero llegar a algún sitio. Y el gato dice, claro, seguro que vas a llegar a algún sitio. Si andas si caminas lo suficiente, llegarás, ¿no? Esto también lo decía Aristóteles. Decía, si no sabes el puerto, cualquier viento es bueno. Esto ya lo decían hace muchos años. Esta es la pregunta que yo os hago, ¿no? Oye, ¿y dónde queréis ir? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? ¿Cuál es vuestro objetivo de esta reunión? ¿Cuál es el objetivo de asistir a este webinar? Ese es un primer planteamiento que deberíamos tener. Seguro que muchos de vosotros lo tenéis, pero si no tenéis firmes convicciones o si no tenéis ese objetivo, deberíamos planteárnoslo. Aquí os voy a repetir un poco lo que he puesto antes, lo voy a pasar muy rápido, pero como ya os he dicho, podemos empezar a hablar de áreas de impacto, ¿no? Antes hablábamos de conocerte a ti mismo, de qué cosas puedes hacer, y aquí puedes hablar de áreas de impacto, que van desde los datos de la cadena de suministro, los tiempos de parada, todo lo que hemos hablado, y, por ejemplo, también podemos optimizar procesos administrativos. Oye, si hay una máquina que está trabajando especialmente deprisa y fabrica muy deprisa, ¿por qué no la comunicamos con un RP que a su vez ya va realizando pedidos de material a otro sitio? Y el puesto administrativo de va apuntando, de voy mandando mails, lo amortizamos y lo transformamos en un puesto de más valor. Bueno, oye, podemos reducir el desperdicio. El desperdicio es dinero al final. Oye, lo mejor de la efectividad del equipo, ¿cómo era? Pues la efectividad del equipo se basa en la capacidad que tenemos de captar ideas del equipo. A veces los propios operarios, a veces el equipo de administración, a veces los comerciales vienen con valiosas apreciaciones, insights, que dicen en inglés, sobre la forma en la que hacemos las cosas. ¿Existe algún mecanismo en el que nosotros recogemos esto? ¿Existe algún medio de compartir información? Yo os invito a que en el futuro haré un seminario que hablará específicamente de innovación y ahí hablaremos de lo que son plataformas creativas y las redes líquidas de conocimiento, ¿no? Hablaremos de cómo hay que crear plataformas para que se realicen invenciones y cómo hay que permitir que esas invenciones sean líquidas para que pasen y se filtren a través de toda la organización. Nosotros eso lo tenemos en nuestra industria, ¿vale? También podemos mejorar la efectividad de marketing y ventas, porque hablamos de modelos industriales y todo el mundo piensa en máquinas, piensa en IoT, en los SCADAs, en... Bueno, ¿y qué hay de lo nuestro? ¿Vale? ¿Qué hay de, oye, yo estoy produciendo de una forma efectiva, pero necesito que mi empresa mejore? Existen campos como la automatización del marketing, que tiene una potencia tremenda y te permite, iba a decir resultados garantizados, pero bueno, en esta vida hay muy pocas cosas garantizadas, pero sí que te permite unos resultados realmente buenos y probados. Podemos mejorar la efectividad de ventas si controlamos los gastos, si controlamos nuestra producción, podemos controlar los precios, podemos controlar los beneficios, podemos tener en cuenta cuáles van a ser nuestros ratios de inversión. Todo eso lo podemos ir haciendo con una metodología adecuada. Pero bueno, hay más cosas, no solamente son estas. ¿Qué más nos encontramos? Toma de decisiones basadas en datos. Oye, tenemos nuestros autómatas, tenemos sensores, tenemos redes generalmente wifi o por cable. Hagamos que nos envíen esos datos. Usemos esos datos. ¿Cómo los vamos a usar? Creemos cuadros de mando. Eso implica una reflexión, efectivamente. Porque además no es solo para nosotros. Esos cuadros de mando pueden ser para toda la organización. Pues para el que tiene que controlar la producción, para el que tiene que controlar el almacén y el stock, para los que están en ventas para saber qué es lo que van a tener sin estar constantemente llamando a la gente. En fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Geoposicionamiento de equipos y personas. Esto lo decía antes relacionado con la seguridad laboral. Si una persona abandona un punto crítico, que el recurso preventivo o quien esté a cargo de la seguridad en ese momento pueda recibir un aviso de, oye, una persona que está en un proceso crítico ha abandonado su puesto. Oye, o una persona que debería estar aquí no ha pasado por el punto de control. Por ejemplo, esto se hace con gente que tiene que ir haciendo rotaciones, pues se les puede ya con cámaras de inteligencia artificial se puede detectar si son ellos o no lo son y si están realizando los procesos que deberían realizar, ¿no? Esto ya ha avanzado un montón. Es decir, las áreas de impacto que tenemos son tremendas. Yo voy a ir siendo ya breve
Y voy a ir un poco ya finalmente, realmente yo no os quiero descubrir nada, yo no os voy a decir, oye, mete esto en tu empresa. Pero lo que quiero es daros lo que llaman alimento para el cerebro, ¿no? Food for thought. Me gustaría avanzaros preguntas, ¿no? Vemos todas estas cosas, a todos nos gusta mucho, va así muy impresionante. Ha dicho la palabra escala, ha dicho la palabra autómata. Bien, bien. Pero claro, al final todo esto, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el ROI? Vale, yo voy a hacer una inversión y ¿qué voy a ganar? ¿Vale? Esto está relacionado con Alicia en el País de las Maravillas, está relacionado con qué camino quieres tomar. Camino a acelerar la producción, el camino a mejorar la seguridad, el camino de reducir desperdicios, el camino de tener una cultura enfocada al dato, captar datos, procesar los datos, actuar según los datos. ¿Cómo sabemos que nuestra empresa está enfocada al dato? Porque todo el mundo dice, sí, sí, yo tengo muchos datos y tal, pero luego al final casi nadie hace nada con esos datos. ¿Cuál es el impacto a nivel comercial y técnico de esos cambios? Perdón. Es decir, al final vivimos de vender, pero también vivimos de nuestras cadenas, de los problemas técnicos y tal. Entonces, cuando realizamos unos cambios, hay que ver el beneficio, pero también cómo van a crujir los departamentos cuando hagamos esos cambios. Y finalmente, ¿por dónde empezamos? Es una costumbre bastante extendida y, en mi opinión, es una costumbre regulera el ir poniendo parches, ¿no? Oye, pues mira, tengo esta necesidad, pongo este parche, luego tengo esta necesidad, este parche, y si voy poco a poco poniendo parches, al final el barco flotará y seguiremos. Esto es así, ¿vale? Y es como funcionan muchísimas empresas. Pero las empresas punteras está demostrado que no funcionan de una forma reactiva, sino de una forma proactiva. ¿Cómo se realiza esa proactividad? Bueno, pues lo que hacemos es analizamos nuestras necesidades, ejecutamos un planning de producción en cuanto a la innovación y a la transformación y vamos ejecutando ese plan. ¿Por el camino habrá parches? Pues sí, parcharemos. Pero lo que estamos haciendo ya es un proceso de cambio dirigido por nosotros, ¿vale? Somos ya capitanes de nuestro cambio. Yo, en los tiempos que vivimos, desde luego, a nivel industrial, me plantearía muchas cosas. La competencia cada vez más dura. Ya no vale decir lo de los chinos producen mucho, muy barato, pero muy mal. Bueno, pues los chinos ya espabilan, los chinos, los del pueblo de al lado y los de la ciudad de enfrente, ¿vale? Entonces, deberíamos plantearnos a nivel industrial todas nuestras estrategias núcleo, ¿no? Negocio, digitalización, venta y cómo se entrecruzan entre ellas todas. Digitalizar hay que digitalizar, pero yo voy a hacer hincapié en que hay que ver el retorno de la inversión. ¿Cuál es el ROI de invertir en digitalización y tecnología? Sin resultados no hay gloria, sin ROI no hay gloria, ¿vale? Hay que tener datos en un entorno industrial más que en ningún sitio. Tenemos que tener datos como un activo estratégico, pero no son los datos solo del ingeniero, son los datos que debe tener la dirección, que debe tener el equipo administrativo, el equipo comercial, el equipo de marketing, y debemos ser capaces de monetizar esos datos. Tener datos por tenerlos no nos va a hacer mejores, pero tenerlos monetizándolos sí que nos va a hacer mucho mejores. Y luego, finalmente, la transformación digital, esto no es de una sola área de, no, bueno, como yo soy del área de tecnología, yo gestiono esto. En realidad todas las áreas tienen que tener ese punto de reflexión, ¿no? Antes os decía, esa plataforma de ideas que nos permita la innovación líquida. Bueno, pues esto es lo que necesitamos. Necesitamos crear un ambiente en nuestra empresa para gestionar ese cambio. Yo, evidentemente, os estoy hablando de cambio global. No os estoy hablando solo de, oye, ponemos un autómata con un sensor y tal y hacemos un cuadro de mando chiquitito. Eso, por supuesto, por ejemplo, de integrar lo hacemos. Pero yo os hablo de un paso más adelante. Nosotros, por poneros un ejemplo, y yo ya voy terminando, tenemos una herramienta de autodiagnóstico para este tipo de transformaciones digitales, ¿no? Nosotros le llamamos el Digital Value Index. El Digital Value Index, bueno, pues es un método muy simple y muy coste efectivo, que lo que nos permite es ver el punto de partida de nuestra empresa. Esta es una de las cosas que yo os invitaría. Es el primer consejo realmente que os daría si me pidierais un consejo. Oye, ¿cómo estás? ¿No? El conócete a ti mismo. ¿Qué preguntas te has hecho? Luego, Alicia, ¿dónde quieres ir? ¿Qué camino quieres escoger? Vale, entonces vamos a pasar del dónde estás al dónde quieres estar y vamos a pensar el cómo, ¿vale? Entonces, integra, nosotros lo que lo hacemos es a través del Digital Value Index, que es una herramienta que nos facilita ese momento de escucha, ese momento con nosotros mismos
y con los departamentos y gente que nos rodea, donde podemos hacer una reflexión, que también puede ser una reflexión guiada. Estos momentos, por ejemplo, un sistema auditorial que, por ejemplo, nosotros desempeñamos, ¿vale? Esto lo podéis hacer internamente o podéis hablar con nosotros y nosotros encantados de ayudaros con este tipo de proyectos. Nosotros creamos modelos de auditoría que no buscan cambiar o sustituir, sino lo que buscamos es, sobre lo que hay, construir valor. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues activamos, hacemos unas reuniones iniciales. Si no lo hacéis con nosotros, lo podéis hacer vosotros mismos. Os juntáis y veis el alcance del proyecto, veis dónde queréis llegar, veis qué recursos tenéis, veis qué carencias tenéis. Pasáis a la fase de diagnóstico y ahí lo procedimentáis todo. Creáis una serie de listas y desplegables donde podamos ver dónde estamos. Luego haces una auditoría. La auditoría lo que quiere decir es coges toda la fase de diagnóstico, coges el alcance y ves cómo de bien preparado estás para lo que quieras. Y eso te lleva a la última fase, que es la planificación. Y esto te da un vistazo de cómo va a ser tu futuro. Que no va a ser un futuro de poner parche aquí, parche allá, sujetar aquí, sujetar allá. Es un futuro de, oye, yo estoy aquí, quiero llegar allá, cuento con estos recursos y si salen parches los iré poniendo, ¿no? Es un proceso un poquito más avanzado. Yo no me voy a extender mucho más, ahora voy a dejar a mi compañero Álvaro, que él se va a presentar, pero yo no me he presentado, lo voy a hacer aunque sea tarde, me acabo de dar cuenta. Soy Juan Ignacio Martínez, soy consultor senior del área de transformación digital de Integra, ¿vale? Tengo muchísima experiencia desde hace pues ya más de 25 años en el área de digital, en el área de marketing, en el área de estrategia y en el área de ayudar a empresas con sus negocios. Y bueno, pues espero que esta charla os haya parecido interesante por la parte que yo os he contado. Y sin más, pues le voy a dar paso a Álvaro, que él va a seguir con la presentación y os dejo en buenas manos. Nos vemos al final y muchas gracias. Si queréis ir haciendo preguntas en el chat, las podéis ir haciendo y responderemos alguna que salga. Hola, Álvaro. Qué bien, Juan Ignacio, me ha encantado. ¿Qué pasaba? Me quedo sobre todo con el efecto de la bola de nieve y con el conócete a ti mismo. Y al final, los propios griegos tenían algo muy importante. Uy, no sé si veis mi pantalla, estoy haciendo aquí, a ver, así. Sí, Álvaro, te confirmo que vemos tu pantalla. Vale, ya sí. Bueno, como decía, los griegos, antes de ir al oráculo de Delfos, tenían una frase, el nocete ipsum, ¿no? El conócete a ti mismo, antes de ir a pedir a cualquier oráculo o preguntar. Bueno, como comentaba Juan Ignacio, vamos a presentarnos lo primero. Mi nombre es Álvaro Serrano y, bueno, yo tengo la suerte de haber estudiado Ingeniería y Diseño Industrial. Entonces, básicamente, vamos a combinar cosas muy interesantes de la parte de industria con, sobre todo, una asignatura que teníamos, que era esa parte de la creatividad para innovar. Y era innovar o morir, es decir, tenemos que estar innovando constantemente para sobrevivir. Y aquí es como me gustaría introducir este primer punto. Entonces, esta necesidad de innovación constante nos viene de que estamos en un momento entorno VUCA, ¿no? Que se llama un entorno volátil, un entorno con constantes cambios y tenemos que estar preparados, pues, bueno, para lo que pueda venir. De repente puede ser una pandemia, puede ser un fallo. Recuerdo hace unos meses cuando cayó Instagram, cuando cayó las redes de Facebook, WhatsApp, bueno, ¿cómo nos comunicamos ahora? Entonces, estar innovando constantemente es una forma de sobrevivir. Y aquí me gusta citar el ejemplo de la supervivencia más salvaje, más auténtica, del juego infinito, de ese juego de la selva, y que viene de la mano de los gurús, de Ariel de Guest, de la empresa viviente, que básicamente nos está diciendo que la empresa tiene que ser vista como, es decir, no es un medio para ganar dinero de momento inmediato, sino que tenemos que pensar siempre a largo plazo. Y lo mismo con Simon Sinek en el juego infinito. Básicamente lo que habla es de que esa mentalidad de liderazgo, donde es un experto Simon Sinek, se basa en el largo plazo. Es decir, nos interesa que este negocio perdure durante muchísimas generaciones, que obviamente pensemos siempre en este largo plazo que va a ser lo más rentable y lo más inteligente para nosotros. Y sobre todo es porque sin transformación no hay condiciones para la supervivencia. Y el propio Darwin hablaba de esto cuando veíamos la ley de la evolución, ¿no? El más fuerte no tiene por qué sobrevivir siempre, es el que mejor se adapta a las condiciones. Y lo vemos con la evolución de las jirafas, cuando estiraban poco a poco el cuello, ¿no? Para ir creciendo en la selva y llegar así a las hojas más altas, a las hojas que les daba más luz, porque en las zonas bajas no había
no había tanta alimentación. Entonces, es muy interesante, como comentaba Juan Ignacio, ese poder de transformación, ese liderazgo digital que queremos empoderar y sobre todo con un objetivo, es decir, queremos saber a dónde queremos ir. Y esta adaptación permanente nos lleva a un viaje transformador. Un viaje que, este es un ejemplo que no se conoce mucho y es muy interesante, es el OODA Loop. Y aquí vamos a mezclar dos temas muy interesantes, que es, como comentamos anteriormente, la innovación constante, esa necesidad sí o sí de buscar todo el rato un proceso que nos permita estar alerta y capear esas oportunidades de la mejor manera posible. Y luego, sobre todo, llevar ese viaje de una manera a largo plazo, de modo que sobrevivamos, seamos rentables y nos adaptemos a esas condiciones. Este método, el OODA Loop, viene de John Boyd. Era un piloto militar y básicamente esto viene de una formación que se da a los pilotos de caza. El OODA Loop es una metodología que cuando estás en el caza, nos imaginamos en un caza de combate, cada segundo hay que tomar una decisión. Y nos contaban los pilotos cuando entras en combate algo muy interesante, que es que, vale, pues tienes una buena posición que te permite tener una estrategia en un determinado momento, pero hay que estar muy atento porque en un segundo, ¿sabéis? Cuando se cruzan ahí los dos cazas, todo puede cambiar. ¿Y qué hago? ¿Cómo me posiciono? Y ahora, ¿cómo reacciono a este mercado? Y es muy interesante en el mundo de la industria porque muchas veces tenemos cosas muy estandarizadas, procesos de calidad, procesos de fabricación, y queremos mejorarlos, queremos ir a las décimas, queremos buscar esa rentabilidad en el pequeño objetivo, y muchas veces hay que abstraerse, hay que pensar de manera general y seguir este proceso, que básicamente lo que dice es, venga, vamos a observar en el corto plazo qué está pasando, vamos a tomar rápidamente estas decisiones y esta orientación y esta decisión tiene que ser algo muy rápido, es decir, valorar rápidamente todas las orientaciones, todas las posibilidades que existen en el mercado, en nuestro departamento, en un combate con los cazas militares, decidir muy rápido y ahí sí implicarse y llevar con un liderazgo, en nuestro caso un liderazgo digital, esa actuación. Y estábamos hablando de que es muy interesante ese largo plazo para la supervivencia, pero sobre todo tener, como en este caso, esta capacidad, esta metodología para actuar segundo a segundo, también marca una diferencia. Y sobre todo porque los cambios, no tiene sentido dar un cambio, un escalón muy grande. Lo que tiene sentido es ir subiendo peldaño a peldaño, pasito a pasito, unos pequeños niveles hasta llegar a ser un superhéroe. Todos queremos ser ese Iron Man, ¿no? Este icono. ¿Cuál es el problema? Venga, pues ya tenemos claro quién queremos ser. Queremos ser Iron Man, por ejemplo. ¿Qué necesitamos? Pues aquí estamos viendo una armadura, ¿vale? Una codera, unos brazos. Eso es muy interesante. El problema viene cuando intentamos hacer algo nosotros sin tener muy claro los pasos intermedios. Es decir, no sirve de nada tener la parte estratégica clara, es decir, este Iron Man, a dónde queremos llegar, y ponernos directamente con la operativa. Hace falta una parte táctica intermedia que relacione la estrategia, la táctica y la operativa para poder tener en esa consonancia nuestra ejecución del plan. Y bueno, otro ejemplo de cómo no queremos ser Iron Man y la necesidad obviamente de transformarnos y de estar al tanto de estas metodologías. Entonces vamos con la parte de las metodologías. Estas metodologías son herramientas que nos van a ayudar a reflexionar y sobre todo a transformarnos. En Integra tenemos un decálogo que bueno, os dejamos aquí y os compartiremos más adelante, pero sí que me gustaría que os quedarais con 2 o 3 puntos y os voy a contar mis favoritos. Mi favorito, por ejemplo, es el de la filosofía Lean. En concreto, la filosofía Lean viene de una serie de estrategias y decisiones que están muy relacionadas en el mundo industrial, pero a mí me gustaría dar un salto y hablar de una bibliografía que se llama Lean Startup. Y básicamente habla de estos pequeños cambios para tener grandes resultados. Es decir, buscar la palanca potencial que tengamos más a mano para, gracias a ella, hacer hincapié y lograr un gran resultado. Y asimismo, esta filosofía de Lean Startup nos habla también de
de cómo buscar cambios, cómo retarnos constantemente y probar. Es decir, no pasa nada por fallar. Ojalá falláramos muchos más, obviamente con poca inversión, con prototipos, pero buscar ese fallo para constantemente dar con soluciones. Y luego también algo muy importante es que sin el punto 7, sin sistematización no hay transformación. Ya hoy comentaba Juan Ignacio, muy interesantes, ya que tenemos una herramienta como el Value Index, podemos emplearla, podemos sistematizarlo y gracias a ello podemos sacar una serie de estandarizaciones y de soluciones adaptadas ahora sí para la empresa. Y vamos a presentar una serie de metodologías, en concreto vamos a hablar de dos y luego vamos a pasar a unas dinámicas mucho más concretas. Y la idea de esto, a mí lo que me gustaría que nos quedáramos es que nos fuéramos a casa sabiendo exactamente qué tenemos que hacer. Vale, pues me he quedado con que hay que hacer A, B, C, y luego además tenemos X herramientas y luego podemos contar con esta empresa que nos puede ayudar. Entonces, es un poco el objetivo de esta parte. Vamos con las herramientas, con las metodologías. El Design Thinking viene de, bueno, una metodología bastante novedosa y viene de una ley de Kittling muy interesante que habla de que si un problema lo podemos tener dibujado o escrito, ya tenemos el 50% resuelto. Es decir, nos ayuda muchísimo a nivel neurológico tener los problemas escritos y, a ser posible, desglosados. Aquí, obviamente, hablando de un entorno industrial y como ingeniero industrial, me ayudaba muchísimo tener el problema, descomponerlo por partes y luego tener al lado una batería de soluciones con las que puedas hilar estos problemas y solucionarlos. Vamos más en concreto con el Design Thinking, haciendo apología a esta metodología. Lo primero, y para mí lo más importante, es empatizar. Es decir, si no nos ponemos en la piel de nuestro usuario, nuestro cliente, nuestro empleado, el departamento, va a ser muy difícil que demos con un problema. Y tenemos dos opciones. Uno, que el problema ya nos venga dado, o dos, que tengamos que encontrar el problema. Y eso sería bastante difícil. Luego vemos cómo lo solucionamos. Lo siguiente sería definirlo. Y aquí el Design Thinking lo que nos invita es a dibujar, a probar y a intentar definir, incluso con Lego o con otras dinámicas, este problema. Ahora vamos a la parte de ideación, ya llegamos al medio, y como posteriormente veremos, la ideación, lo que buscamos es tener cantidad de ideas, cantidad frente a calidad. Aunque aquí hay muchas variantes, ¿no? Muchas ramas de esta metodología y hay que adaptarla. Entonces, el siguiente paso sería prototipar, es decir, venga, tenemos un montón de ideas, vamos a seleccionar varias y vamos a probarlas. Vamos a buscar el error, vamos a equivocarnos. Y el hecho de ir con esa mentalidad de vamos a equivocarnos, vamos a probar, es lo que nos hace posteriormente testear y si hemos probado 100, pues nos quedamos con las 3 que nos funcionan. Si hemos probado 2, pues igual las 2 han dado error. Si hemos probado 2 y las 2 han dado positivo o resultado, igual deberíamos seguir buscando porque hay mejores. Bueno, aquí un poquito la metodología. Y aquí más en concreto, es decir, recogemos esta información, organizamos la información y en esta parte es cuando ya tenemos el reto definido. Lo siguiente sería, en la parte de ideación, dar respuesta al reto y ahora viene la parte final de prototipado y de validación, como comentaba anteriormente. La importancia del facilitador. Aquí tenemos en las fotos a nuestra compañera Nerea, consultora del área, y hay habilidades transversales muy importantes de estos consultores, de estos especialistas, que en concreto los que me gustan a mí son la capacidad de escucha, esto es muy importante, el desapego de las propias opiniones, y esto está relacionado con la penúltima que vemos abajo de los ojos limpios, que bueno, ahora comentamos más en detalle. Y el único objetivo, que esto también es muy interesante, es ayudar a la ejecución de la sesión. Y esto nos pasa porque muchas veces estamos en un departamento y ya tenemos situaciones, ya pueden ser personales o profesionales, algo enquistadas. Es decir, es que el departamento de marketing siempre tiene razón frente al departamento de calidad, es que los de calidad siempre nos están poniendo plazos de entrega mucho más largos. Es decir, hay cosas que es mejor que alguien externo nos ayude a gestionarlas, a solventarlas y a dinamizar la sesión. Comentábamos antes ojos limpios.
Ojos limpios es una técnica creativa que a veces se usa cuando prototipamos, es decir, hemos hecho un prototipo de algo, hemos hecho un proyecto, ya tenemos lo mínimo, el producto mínimo viable y vamos a probarlo. Es muy interesante que unos ojos limpios, alguien que desconozca totalmente nuestra empresa, nuestro propósito, nuestro producto, lo testee y que le contemos las 4 cosas básicas para que con eso él mismo ya pueda intentar hacerse una idea, validarlo, ver si funciona y así tenemos una funcionalidad extra, es decir, estamos ya casi testeando lo que podría ser un early adopter de nuestro producto. Diferentes roles y diferentes tipos de creatividad. Es decir, tenemos muchísimas personalidades, muchísimas metodologías o bibliografías que hablan de esto y luego esto traducido al mundo de la creatividad y de la innovación, te das cuenta de que hay personas que cuando dinamizan una sesión pues intentan sentarse uno a uno con los participantes y ir a por la solución. Hay otros que son más agitadores y que buscan un poquito el conflicto, entendiéndolo bien, ¿no? Ese conflicto de, pero es que si hacemos esto, el departamento de calidad, ¿qué te va a decir? Y buscan, obviamente, esa confrontación, ¿no? Plantearse todas las posibles. Y luego los inconformistas, vale, habéis hecho esta solución, pero ¿por qué? Vamos a bajarla más a tierra. Vale, y entonces el responsable del departamento, ¿qué va a decir? Vale, y cuando el operario esté en la línea de producción, ¿cómo le va a sentar esto? Esa gente que va agitando es también muy enriquecedora. Entonces, por eso, sobre todo recalcar la importancia de esas personas, ¿no? De los facilitadores externos. Técnicas de innovación. Y aquí viene mi parte favorita, que es, vamos a dar técnicas muy concretas, en las que os invito a tomar nota, por supuesto, de dinámicas que se pueden hacer mañana mismo en vuestra empresa para intentar 3 cosas. Lo primero, buscar un problema. Lo segundo, dar con una serie de batería de ideas. Y lo tercero, encontrar la mejor solución. Y todo esto viene de, como comentamos anteriormente, esto es el gráfico del Design Thinking, y he subrayado una línea que hay detrás, que antes no se veía muy bien, que son esas líneas rojas. Esas líneas rojas marcan cómo debería actuar nuestra mentalidad. Es decir, vamos hacia un proceso divergente o convergente. Cuando las líneas convergen, buscamos tener pocas ideas. Es decir, que las ideas sean de calidad, vamos a ser críticos, vamos a respetar, a construir, pero sobre todo a decir que no, a decir que hay cosas que igual no valen. Y en los procesos divergentes, ahí no cabe un no. Ahí es cuando tenemos que ser creativos, proponer, hablar de cualquier, no chorrada, porque desde luego no lo va a ser, pero cualquier cosa que nos venga a la cabeza. Y ahora vamos a ver técnicas para que eso sea posible. Vale, técnicas para encontrar problemas. Todo lo que hemos visto anteriormente del Design Thinking, vamos a resumirlo, como vemos aquí, en problema, idea, solución. PIS. Con eso, con el PIS, la técnica PIS, seguro que nos quedamos con el nombre y nos ayudará a resumir la metodología de Design Thinking a estas 3 fases, que no hay que confundirlas porque son 2 metodologías diferentes, pero sí que vamos a hacer esta primera parte, como veis aquí, la parte de empatizar, de buscar y luego de idear. Entonces vamos con la idea y la solución. Problemas. Lo primero, como decíamos anteriormente, lo más importante es empatizar. Vamos a empatizar con la maquinaria, si hace falta. Vamos a empatizar con cómo se está sintiendo el jefe de departamento. Vamos a empatizar con la situación. Y algo muy importante es enamorarse siempre del problema. Siempre. Porque las soluciones han ido cambiando. Llevamos muchísimos años, vamos, me imagino desde que salimos de las cavernas, hablando de miles de años, que los problemas siempre han sido lo mismo. Siempre necesitamos crear herramientas, crearlas más rápido, distribuirlas a nuestros cazadores, a nuestros, vamos a llamarlo ya en el mundo actual, a nuestros proveedores con un sistema de logística, además que nuestros comerciales tengan herramientas para que estén conectados al sistema de calidad y que calidad directamente pueda dar datos en el mundo real. Hay un montón de variables. Vale, vamos a buscar qué punto es el que está fallando. Entonces, aquí os presentamos varias dinámicas y me gustaría explicaros una. Las dinámicas que os presentamos son la caja marrón, entrevista a expertos, los pains o los puntos de dolor de nuestro buyer persona. Para ello hay que dibujar al buyer persona. Brújula de impacto, encuestas 360 y otra técnica muy divertida que es maquinarias que restan. Aquí, todas estas técnicas podéis buscar información en internet. De hecho, os recomiendo una bibliografía muy buena en Neuronilla. Hay bastantes técnicas creativas.
Sobre todo recordando la importancia de estas sesiones, que tiene que haber un facilitador profesional que las lleve a buen puerto. Y me gustaría explicaros la caja marrón. La caja marrón consiste, es un poquito el juego de palabras, en buscar problemas, en buscar esos marrones entre departamentos, en buscar esos quistes o esos cuellos de botella que nos impiden llevar a buen puerto estas soluciones o estos procesos. Al final se trata de buscar ratios y siempre estamos mejorando un X porcentaje de la rentabilidad de nuestra empresa, ver por qué hay ciertos departamentos o ciertas variables, aquí hemos puesto I+D, comercial, por qué hay ciertos aspectos que no están mejorando al mismo ritmo. O por qué mejoran mucho más rápido, que igual eso es un freno para otro departamento, o igual estamos hablando de roces personales, o igual estamos hablando de que la maquinaria no es la más actual y tenemos que buscar un manual técnico y ver qué se está haciendo fuera de ahí, buscamos la competencia. Entonces cogemos esa caja marrón, se deja en un punto en común, ya puede ser el office, un punto así un poquito distendido, fuera de nuestro espacio de trabajo, y se invita a que todas las personas dejen ahí un papel marrón que posteriormente lo recibimos como inputs. Entonces, la gracia de esta dinámica es terminar, se deja la caja una semana, pues después de esa semana se termina con tantos inputs, tantos problemas, como personas hay, o como departamentos, un poquito como se quiera estructurar, depende del tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, gracias a esto terminamos con un montón de ideas, de papelitos, que esos papelitos posteriormente son los que vamos a buscar cómo solucionarlos mediante la técnica anterior, que es la de ideación. Técnica de ideación. Pues ya tenemos un montón de problemas que han salido de esta caja marrón, gracias a todos los departamentos, y obviamente se puede agitar, ¿no? Cualquier dinámica. Una forma de agitar, y gracias a este proceso ahora sí divergente, queremos la mayor cantidad de ideas, mucho antes que la calidad, pues vamos a hablar de diferentes técnicas. Entonces, análisis morfológico. Es una técnica muy empleada sobre todo a nivel de diseño, a nivel de diseño formal en la industria. Magasining, que os explicaré a continuación. La ingeniería inversa no realmente es una técnica creativa, sino que es algo bastante relacionado con el mundo en sí de ingeniería. Y luego la técnica de los 7 porqués. Hay otras técnicas que son bastante genéricas, como el brainstorming, que todos habréis oído, el 635 y el titular de éxito. Esta técnica es lo mismo, están en diferentes bibliografías, podéis buscar en internet. Y la que me gustaría explicarlos, porque es muy divertida, es la técnica del magasining. Consiste en, tenemos los problemas, los dejamos en una pared expuestos y los listamos en orden de importancia. Es decir, en orden de que creamos que son importantes para nosotros o en orden de repetición. Si vemos que hay un problema que se repite constantemente, bastantes veces, se jerarquiza respecto a ello. Y a raíz de ahí vamos a buscar soluciones. Y muy interesante, y esto ya viene un poquito con la parte posterior, es ver si esas soluciones se pueden incluso solapar para solucionar, valga la redundancia, 2 problemas. Eso sería ideal, pero no hay que mezclarlo. Vamos de uno en uno. Magasining, ¿en qué consiste? Consiste en, se coge una revista, una serie de revistas, o puede ser un vídeo de cualquier cosa, es decir, cogemos un objeto, en este caso una revista, que tenga contenido muy diferente. Pues abrimos una revista, en este caso National Geographic, y nos sale por la página un rinoceronte. Pues entonces, durante 1 minuto 30 segundos, la dinámica consiste en buscar qué tiene que ver un rinoceronte con los problemas que hemos hallado anteriormente. Y se puede elegir si hacerlo con todos los problemas y ver con cuál encaja, o buscar exactamente con este problema y un rinoceronte. Con Indiana Jones, que lo vea ahí, y este otro problema. Y la idea es que sea algo bastante etéreo, ¿no? No buscamos un rinoceronte. Dudo mucho que tenga algo que ver estrictamente relacionado con un proceso industrial, con un proceso comercial, con un proceso de distribución, pero seguro que yendo más allá, siendo creativos, podemos decir, ostras, es que nuestras piezas están elaboradas de un acero martensítico que igual es demasiado duro, como la piel del rinoceronte, como el aspecto del rinoceronte así terco, y en vez de ser como el papá rinoceronte, que es así grande, podemos cambiar a un acero austenítico que nos permite ser más blandos y, bueno, aquí es un poco buscar esa creatividad, esa ideación
y buscar las soluciones. Y los ejemplos, sinceramente, estoy disparando sobre la marcha. Os invito a que investiguéis con diferentes revistas, diferentes temáticas y, sobre todo, muy importante, la fase previa de ese planteamiento y empatización con los problemas. Y vamos con lo siguiente. Es decir, recapitulamos. Tenemos una serie de problemas a los que hemos buscado una serie de ideas que son posibles soluciones potenciales. Pues ahora vamos a ver cuál es la más apta, porque seguro de todas las ideas anteriores hay muchas, como la del rinoceronte de cambiar un acero martensítico por un austenítico, que igual no es la más adecuada. Entonces, vamos a ver cuál es la más adecuada. ¿Cómo lo hacemos? Lo más importante en esta parte, y para llevar a buen puerto también nuestra comunicación intraempresarial, intradepartamental, es que la crítica sea constructiva. Aquí no buscamos generar más ideas, lo único, las reducimos, o las descartamos o las combinamos para llevar las dos a un mismo punto. Os presentamos la tabla ponderada, muy sencilla, y ahora la comentamos. La técnica de ojos limpios, como comentábamos anteriormente, y reincido porque creo que es una de las partes primordiales, que haya un buen dinamizador, que haya un buen agitador, que haya un buen solucionador en estas dinámicas, alguien que realmente lidere, ya sea de forma presencial, de forma digital. Esas dinámicas es de lo más importante. Y ojos limpios en este caso es, vale, tenemos esta serie de cosas, vamos a llevárselas, y esto nos lo decían en la carrera, ¿no? Habéis hecho este proyecto, vale, habéis diseñado un cortacésped. Ahora, ir a vuestra abuela, que no tiene ni idea de cortacésped, y preguntarle realmente hasta qué punto lo usarían, cómo lo usarían, o aunque no lo vayan a usar, quién lo usaría y por qué lo usaría. Ver un poquito ese feedback, ¿no? De alguien que no está metido en el nicho, porque nosotros seguramente estemos muy especializados en un proceso muy concreto, en un departamento muy específico, y cuanto más limpios tengamos los ojos, mejor. Está el método Disney, de Walt Disney, el propio Walt Disney, y asimismo tenemos otro método que está relacionado con una técnica anterior que hemos comentado de la brújula de impacto, que básicamente son preguntas muy concretas de sorprende, sí, no, cuánto, inspira, sí, no, cuánto, innova, impacta, y así constantemente con otra serie de preguntas. Vamos a comentar la tabla ponderada. La tabla ponderada consiste en, ya hemos listado los problemas, hemos listado todas las posibles soluciones en esa fase de ideación, y ahora vamos ya a traspasarlas, a materializarlas y a ir descartando. Esto es muy divertido cuando estás trabajando en una pizarra o con posits, o sea, con tiza o rotuladores, ir borrando y descartando y sin ningún miedo, arrugar y tirar, que es que son ideas felices que hemos generado muy rápido, pues vamos ahora a traspasarlas a este mundo de calidad. Entonces, listamos todas las ideas y les damos un valor. Un valor ponderado, es decir, las ponemos, por ejemplo, aquí están, como veis, en la columna, y de forma horizontal, haciendo la fila, tenemos una serie de valores. Esos valores son lo que nosotros ponderamos y a lo que nosotros le damos importancia. El precio, pues estamos en una época difícil, no podemos cambiar de maquinaria, que sea un precio austero, pues seguramente nos interese. Venga, pues al precio le damos un valor por 2, además. La instalación, no podemos parar nuestro proceso productivo 2 semanas. Esto, pues unas horas, igual un día como mucho, y si es de noche, mejor. Pues vamos a ver este proceso productivo, que la instalación no nos interrumpa. Venga, pues instalación, lo ponderamos. Y luego, posteriormente, producción, calidad, todos los puntos que nos interesen, ¿eh? Estamos hablando de la parte más comercial, la parte logística, vamos a evaluar esos puntos o lo que nosotros queramos, aquí es totalmente libre. Y sobre todo, valorar con ese por 2, por 3, o si gerencia tiene el punto final con por 100, al final, para que podamos tener todas estas dinámicas y todas estas variables bien listadas y que sea una decisión, ostras, es que esta opción parecía muy buena, pero luego vamos a lo práctico, vamos aquí a lo tangible, a lo que nos interesa, igual no es tan interesante, o es que calidad, que realmente es quien tiene la última palabra, no va a dar el visto bueno, pues no. Y con todo esto vamos poniendo puntos. La idea 1, qué precio, qué instalación, qué producción. La idea 2, así continuamente. Hacemos la autosuma en un Excel súper sencilla y vemos cuántos puntos nos da esta dinámica. Y se supone, y aquí digo se supone porque en un proceso creativo todo puede pasar, la idea, con más puntuación, con mayor puntuación, es la idea que seguramente nos lleve a un mejor desarrollo. Digo seguramente porque obviamente hay otras fases del design thinking que serían interesantes completar a esta metodología.
ya que prototipar rápido, prototipar mucho, prototipar barato es interesante y eso nos ayudará a validar o no si luego tiene sentido. Muchas veces es importante esa validación del Lean Startup que comentamos anteriormente para ver si esta solución que hemos sacado aquí de forma teórica, de forma creativa y de forma rápida, porque esas dinámicas no deberían tener, no se deben espaciar en el tiempo durante meses, es mucho mejor hacerlas intensivas, ya que el proceso creativo pues tiene unas fases convergentes y divergentes que hemos comentado anteriormente y una serie de disparos neurológicos, una serie de conexiones, y es interesante hacerlo de forma intensiva. Entonces, seguramente la idea con mayor puntuación será la idea que vamos a elegir para llevar a buen puerto nuestra solución. Entonces, esa ha sido una recapitulación del PIS, problema, idea, solución, unas diferentes baterías o propuestas de técnicas que se pueden usar, que os invitamos a usar alguna de forma puntual en algún proceso que son muy interesantes y alguna, como os hemos comentado, el magazine, la tabla ponderada o la caja marrón para buscar problemas, que esperemos que os ayuden, que esperemos que os aporten un gran valor. Entonces, hasta aquí la parte más aterrizada, sobre todo dejaros con esta otra perspectiva, ¿no? Es muy interesante llevar siempre la innovación llevar a nuestro día a día. Es decir, no tiene sentido hacer un proceso de innovación puntual si no estamos dispuestos posteriormente a realmente llevar esta digitalización, esta innovación a nuestro día a día. Más que nada porque la digitalización no consiste en, venga, hemos encontrado una máquina que a la mitad de precio, tal, nos hace un papel espectacular. No, estamos hablando de que este proceso de digitalización afecta a personas, afecta a procesos, afecta a maquinaria, afecta a toda la parte que comentaba Juan Ignacio de toma de datos, de IoT, blockchain, realidades expandidas, otras tecnologías exponenciales, afecta a muchísimas cosas, pero sobre todo la parte con la que me gustaría que os quedarais es esa invitación a cambiar de perspectiva, a ver las cosas desde otro punto de vista y sobre todo a que la observación viene de la parte del punto de vista del cliente y no la tecnología. No sé, Juan Ignacio, tengo la pantalla aquí ocupada con la presentación. ¿Tienes alguna pregunta que han plasmado la audiencia en el chat? Bueno, sí, ha habido un par de comentarios que me han hecho sobre la presentación. Pero uno que decía que le costaba un poco definir el alcance, ¿no? de la transformación industrial, ¿no? Porque sí que está muy claro el concepto de transformación que va unido a innovación, está muy claro el concepto de, bueno, pues conócete a ti mismo, ¿no? Descubre qué es lo que tienes, el concepto Alicia del País de las Maravillas, el descubre a dónde quieres ir, la innovación es parte del cómo, oye, desde aquí hasta allí, ¿cómo lo hacemos? Ese es el proceso de innovación que tú nos has contado, esas reuniones, joder, cómo me siento yo con los comerciales, que soy ingeniero. Bueno, pues tú nos has dado unas herramientas, pero claro, la pregunta iba un poco sobre el entendimiento del alcance, ¿no? Y el alcance, pues es lo que le decía ahí en el chat, ¿no? No solo voy a poner una escala, voy a poner un control de datos, va mucho más allá. Yo ahora mismo en una empresa industrial les estamos rehaciendo la web. Fíjate, es que es parte de esa transformación digital, porque resulta que hicieron este proceso de innovación, se juntaron con nosotros, les hicimos la auditoría digital, que es un proceso muy, muy pequeñito, son 40 o 50 horas, y uno de los puntos de dolor, unos puntos débiles, era su página web, que la tenían igual desde el año 2003. O sea, esa página tenía 19 años ya. Entonces, claro, el cómo, y a un dolor para ellos, que tengan que automatizar cada vez que ellos hacían mecanizado, cada vez que tenían un nuevo tipo de mecanizado, cada vez que fabricaban un nuevo tipo de pieza, tenían que ir, meterlo a mano, tenía un administrativo que se dedicaba 2 o 3 horas al día solo a eso, que no les generaba demasiado valor. Claro, le dijimos, vamos a cambiar esto, vamos a poner una web nueva, moderna, que además tenga un e-commerce, fijaos, un e-commerce en un sitio que hacían mecanizados y piezas grandes. Y claro, piezas que podían llegar a valer más de 500.000 euros. Y yo me acuerdo, la directora general me dijo, Juan Ignacio, ¿tú te crees que a través del e-commerce voy a vender yo piezas de $500.000 de euros? Y le dije, no, claro que no. Digo, pero lo que hemos hecho a través del estudio, porque gracias a la auditoría hemos detectado que uno de tus puntos de dolor, primero, que tu web es muy mala. Y dos, que cuando tú vendes un cacharro de estos, que es una operación que te cuesta 3 o 4 meses,
luego tienes un menudeo de otros 3 o 4 meses de pásame tornillos, pásame juntas, oye, el cable el cable otro, entonces por un aumento de $500.000 de euros, luego tienes un chorreo de ventas de 100 euros, de 200 euros, que todo eso te ocupa espacio de un comercial, que ese comercial podría estar vendiendo productos de $500.000. ¿Vale? Eso es parte de la transformación industrial, que a veces no somos conscientes. Por eso tenemos que innovar, tenemos que reflexionar. Esto se lo explicó, bueno, al compañero que nos ha hecho la pregunta, pues para que lo vea, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es transformación en un modelo industrial? En este caso es hacer una web, pero en este caso también es definir qué es lo que necesitamos vender en esa web, porque le pusimos un e-commerce. Esa web se alimenta automáticamente con los datos del ERP, porque la otra web no. Entonces, con meter los datos una vez, ya la web se iba actualizando. Además, se actualizaba con las cantidades y tiempos estimados de venta, lo cual les servía a los comerciales para tener esa información sin tener que estar llamando a la central, ¿vale? Y luego ya, además, en estos en concreto, automatizar un sistema de seguridad pues para detectar que la gente llevaba los cascos, que llevaban unos chalecos que tenían que llevar y que en una zona que tenían que llevar máscaras las llevaban, pues porque llevaban un pequeño chip que, bueno, pues les costó una inversión, pero a partir de ese momento garantizaba la seguridad. En fin, no me quiero alargar con esto, pero eso era, ¿no? Luego también alguien me comentaba un poco que el tema de auditoría digital no lo acaba de entender. La auditoría digital sencillamente es lo que te decía, ¿no? Es como parte de ese proceso de innovación. En el caso de Integra, lo que hacemos es os ayudamos a reflexionar, a tener un momento de escucha, ¿no? Nosotros tenemos gente muy preparada, lo que os explicaba, tenemos muchas áreas verticales en Integra y podemos proveer de soluciones horizontales, transversales. Entonces, lo que hacemos es ponemos todos estos expertos a vuestra disposición, le dedicamos 40, 50 horas junto con vosotros. Es lo que decía, es una cosa muy coste efectiva y a partir de ahí detectamos el punto de salida, detectamos el punto de llegada y os ayudamos con esa innovación, ¿no? Con esos ojos limpios que nos decía Álvaro. En fin, yo ya he terminado porque si tenéis alguna preguntilla más es el momento, porque yo creo que ya si no nos van a echar de aquí, o sea, nos echan del webinar. Espero no haberos aburrido mucho. Desde luego, Álvaro no nos ha aburrido para nada. A mí me ha parecido súper interesante. Y bueno, pues para cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Ahí tenéis nuestros correos. Podéis enviarnos cualquier duda directamente al correo. Es fácil que os llamemos en los próximos días pues para compartir con vosotros inquietudes. Y por mi parte, bueno, pues hasta aquí he llegado. No sé, Álvaro, si tú tienes alguna cosa que quieras comentar o algo. Qué bien, Juan Ignacio. Perfecto, pues mi parte también encantado. Un poquito a la espera a ver del feedback que comentabas de todos los que nos habéis escuchado. Muchísimas gracias por estar aquí y para cualquier cosa, aquí estamos. Vale, bueno, pues solo despedir a María Pilar, que nos ha dicho que es muy interesante y que nos lo agradece. Pues gracias por tu asistencia. Y nada, pues que os vaya muy bien el día y que que podáis aplicar todas estas pequeñas reflexiones que hemos hecho con vosotros. Yo creo que ahora Marta nos cerrará ya el chat. Un saludo. Sí, os agradezco a los dos vuestra intervención y simplemente para los asistentes ahora os saldrá una breve encuesta para saber qué os ha parecido el webinar y cualquier cosa que nos tengáis que comentar o para próximos webinars. Así que muchas gracias y buen día. Hasta luego. Hasta luego.